Las obras de la cruz. Ese espíritu de la cruz, es decir, de mortificación cristiana que tan hondamente llevaba en el alma Monseñor Ibarra, tenía que aflorar hacia el exterior en sus actividades pastorales. No solo predicó como obispo la doctrina de la cruz, que es esencial en el cristianismo, sino que Dios se valió de él, escogiéndolo con singular providencia para que fuese protector entusiasta, defensor decidido y padre amantísimo de las obras que nacieron en México, las obras de la cruz. Como ya lo dijimos, la fundadora de esas obras, adornada con carismas extraordinarios, fue la beata doña Concepción Cabrera de Armida, de quien muchas veces hemos hablado. Entre los varios directores espirituales que tuvo, Monseñor Ibarra ocupa un lugar principal. Personas prudentes afirman que esto fue por clara manifestación de la voluntad divina. Quedaría incompleta la biografía del insigne prelado si no dijéramos algo de sus múltiples actividades en favor de las obras de la cruz. Pueden distinguirse tres etapas diferentes. La primera de entusiasmo y apoyo, aunque sin penetrar hasta el fondo de esas obras, de 1894 a 1902. La segunda de prudente reserva y aún de cierto alejamiento por graves razones, de 1903 a 1907. Y la tercera de completo apoyo, total ofrecimiento y entrega absoluta a las obras, de 1908 a 1917, es decir, hasta su muerte. Recorramos estas etapas. El 3 de mayo de 1894 aparece por primera vez Monseñor Ibarra unido a las obras de la cruz, bendiciendo la primera cruz del apostolado en la hacienda de Jesús María, cerca de San Luis Potosí. Hacía solo 3 meses y medio, el 14 de enero anterior, que la señora Armida había hecho su generosa entrega al Señor, grabándose heroicamente el monograma de Jesús, JHS, sobre su pecho, a sangre y fuego. Con ello puede decirse que comenzaron las obras de la cruz, aunque nadie podía imaginar su desarrollo y alcance. No nos consta cómo dicha sierva de Dios conoció a Monseñor Ibarra, pero estamos casi seguros de que se debió al padre Mir. Este era un fervoroso jesuita español, cuyo nombre completo era Alberto Cusco Mir. Fogoso predicador apostólico, de muchas virtudes sin duda, y quien por entonces dirigía el espíritu de la señora Armida. Años más tarde, por desgracia, hubo graves dificultades por ciertos criterios de dicho padre y provocaron hondos trastornos en las nacientes obras de la cruz. Dios lo permitió, como a veces sucede, para purificar las obras. Paciencia de todos y esplendor de la voluntad divina que a veces parece jugar con los hombres. Creemos que el padre Mir, como misionero, conoció en Chilapa al obispo de aquella diócesis, Monseñor Ibarra, pocos años antes de 1894. Tanto más que ya para entonces estaban en Chilapa las primeras religiosas teresianas, todas ellas españolas, y admirando el alto espíritu del obispo, seguramente fue el intermediario para invitarlo al referido acto, la bendición y colocación de la primera cruz del apostolado en la hacienda de Jesús María. Dice la señora Armida: el 3 de mayo la ceremonia fue por la tarde, comenzó a las 5 p.m. y terminó cuando el sol ya se había ocultado. Vinieron de todos los alrededores de Jesús María y aún de San Luis Potosí, encabezados por el señor Ibarra con estandartes, en devota peregrinación. Monseñor Ibarra bendijo la cruz y el padre Mir pronunció un discurso acerca del apostolado que comenzaba. Todo fue muy solemne en medio de su sencillez campestre, emotivo y fervoroso. A finales de ese año, en diciembre, Monseñor Ibarra tomó como suyo el apostolado de la cruz para su diócesis de Chilapa e hizo el ofrecimiento de ser defensor y protector de esta obra. Entonces se conoció la voluntad de Dios, de que el señor obispo Ibarra será una palanca que apoye las obras del apostolado de la cruz. Dio su autorización poco después para que el 25 de mayo de 1895 se erigiese la cruz del apostolado en el Colegio de Niñas de Santa Teresa de Jesús en Chilapa, y el 11 de junio
siguiente publicó un edicto, declarando erigido canónicamente el apostolado de la cruz, y exhortó a que en todas las parroquias de su diócesis se estableciera. Más aún, dio normas prácticas al respecto. En el segundo sínodo diocesano, que celebraba en mayo de 1895, lo había recomendado con encarecidas palabras. Ese sínodo no ha podido menos que acoger con singular alborozo la hermosa institución del apostolado de la cruz, que Dios nuestro Señor se ha dignado inspirar en estos tiempos, en que reinan por todas partes el sensualismo y el indiferentismo religioso. Esta institución admirable encierra en sí todos los tesoros de la cruz y los consuelos más preciosos que pueden suministrarse a nuestro adorable Salvador. Obra llamada a regenerar el mundo, implantando en el corazón de la sociedad el estandarte de nuestra redención y haciendo correr por sus venas los torrentes de gracia que brotaban del corazón de Jesucristo, saturado de amor y dolor por los hombres. Enseguida informó de él por escritos a todos los obispos de México y obtuvo la adhesión y aprobación de los 5 arzobispos que había entonces en la República y de varios obispos. El 12 de octubre de ese mismo año, 1895, como ya dijimos, con gran gozo en su alma, antes de la solemnísima coronación de la Virgen de Guadalupe, bendijo y erigió la cruz del apostolado en el Tepeyac, fecha histórica y momentos de singular importancia. A finales de ese mes de octubre salió el entusiasta obispo hacia Roma, a donde llegó en diciembre. Su fin principal era alcanzar del Papa, directa y personalmente, la aprobación del apostolado de la cruz. El 7 de enero de 1896, el gran León XIII, después de escuchar atentamente a Monseñor Ibarra y de reflexionar unos instantes, le dijo que la obra era de Dios, y la bendijo, así como una pintura de la cruz del apostolado que Monseñor había llevado. Esta pintura la conservó con gran devoción toda la vida y la tenía en el centro de su recámara. El Papa agregó: «Ve y pide al cardenal de la Sagrada Congregación de Breves que te despache, pues yo te concedo todas las indulgencias que deseas». El 28 de ese mismo mes, enero de 1896, fue dado el breve pontificio de aprobación del apostolado de la cruz y concesión de indulgencias. En efecto, el joven obispo de Chilapa había interesado en esta obra al arzobispo de México, el excelentísimo señor Alarcón, y logró su pleno apoyo. En 1898 hizo Monseñor Ibarra otro viaje a Roma. El apostolado de la cruz ya se había extendido notablemente. De la diócesis de Chilapa había pasado a la capital y a otros lugares. En febrero de 1898 alcanzó personalmente del Papa León XIII que fuese elevado a archicofradía. Había llevado preces de varios arzobispos y obispos mexicanos. En marzo siguiente llegó a Roma, habiendo pasado trabajos y enfermedades, pero no solo con la aprobación del apostolado de la cruz por su santidad para toda la República Mexicana, sino concediéndole todas las indulgencias que lleva consigo el apostolado de la oración. Hay que advertir que, en la mente de los que intervenían en el apostolado de la cruz desde un principio, debía haber la más íntima unión entre uno y otro apostolado, de la oración y de la cruz, para completarse mutuamente, a fin de honrar y desagraviar el divino corazón de Jesús. El 8 de ese mes celebró Monseñor Ibarra una misa en el santuario de Guadalupe, hoy Basílica del Tepeyac, en acción de gracias, y durante los años siguientes, en varias ocasiones, presidió la solemne fiesta titular del Apostolado de la Cruz, especialmente el 3 de mayo, en la misma basílica, y predicó fervorosamente en esas hermosas festividades. Alcanzó además Monseñor Ibarra que el Papa concediera al Apostolado de la Cruz, en junio de 1898, un cardenal protector, y este fue el cardenal Macchi. Tan grande fue su apoyo, dice un escritor, que Monseñor Ibarra
puede considerarse como el padre de esta obra y protector insigne y decidido de las 5 obras de la cruz. En diciembre de 1900, con ocasión de la clausura del Año Santo, hizo Monseñor Ibarra otra peregrinación en Roma. En su audiencia con el Santo Padre, le rogó que se extendiera el apostolado de la cruz fuera de la República Mexicana, a todo el mundo. El Papa se mostró bien dispuesto, siempre que otros obispos así lo solicitaran. El incansable prelado intentó varias veces, además, que el reverendísimo Padre General de la Compañía de Jesús tomara como suya esta obra, pero por razones que después se manifestaron obvias, no se consiguió. También dispensó Monseñor Ibarra su entusiasta protección a la entonces naciente Congregación de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, fundada el 3 de mayo de 1897. Las visitó varias veces en las diversas casas que tuvieron en la capital y dio el santo hábito a las primeras hermanas el 16 de julio de 1897. La segunda época, como ya dijimos, fue de reserva. En esto se ve también la prudencia, delicadeza y sabiduría de Monseñor Ibarra. Comprendió que su papel era entonces mantenerse a la distancia, hasta conocer clara la voluntad de Dios. Ciertamente, él y otras almas debieron sufrir mucho esta época dolorosa, de 1903 hasta 1907. Durante esos años, y aún en los 2 siguientes, tuvieron lugar los minuciosos exámenes del espíritu y de los escritos de la señora Armida. Monseñor Ibarra y otros prelados que apoyaban o podrían apoyar las obras de la cruz querían estar seguros del buen espíritu y de que todo provenía de Dios. Poco a poco se fue haciendo luz sobre tan delicados asuntos. Ya a principios de 1908 encontramos nuevamente a Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla, en relación con las religiosas de la cruz. El 14 de febrero inauguró la exposición perpetua del Santísimo Sacramento, después de celebrar la Santa Misa en la Casa del Oasis de México, en la calle Mirto. Y así llegó la tercera etapa, 1908, año de nuevo acercamiento y apoyo. 1909, año de total entrega y consagración absoluta. En febrero de este año, durante unos ejercicios espirituales que hizo en la casa anexa a la Colegiata de Ocotlán, Tlaxcala, tomó la resolución de seguir ayudando más y más a las obras de la cruz. Pidió después, en mayo, la fundación del Oasis en Puebla, es decir, de una casa de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón. Fue un día de grandes emociones. Monseñor Ibarra tomó como completamente suya esta fundación, preparándola él en persona con gran entusiasmo. Bendijo la casa, consagró el altar de mármol y regaló todos los objetos necesarios para la capilla. Durante la misa del día 18, las 7 religiosas fundadoras de la Casa de Puebla, que tenían como superiora a la Madre Javiera, rezaron su consagración. El fervoroso arzobispo, profundamente emocionado, trató 3 veces de hablar. Dijo que las aceptaba, pero con un nudo en la garganta. No pudo proseguir. Fue en esas circunstancias inolvidables cuando Monseñor Ibarra conoció claramente la voluntad de Dios, que lo quería religioso de la cruz, y él se ofreció así, por entero, a la voluntad divina. En los planes de Dios aún faltaban 5 años para la fundación de la congregación que se llamaría de Misioneros del Espíritu Santo, y ya Monseñor Ibarra se ofrecía por anticipado. En esa ocasión dijo confidencialmente que había sentido como una puñalada de amor de Jesús en su corazón. De especial interés son estas palabras escritas por la señora Armida. Junio 5 de 1909. Dios trajo de la estación del tren llegando de Puebla al oasis a Monseñor Ibarra, así que me lo dijo después contándome lo excepcional de este viaje, en el que Dios le volvió a coger absolutamente para las obras. Ya con los exámenes, el día 7 aplicó Monseñor la misa con la intención de trabajar hasta la muerte en las obras de la cruz, santificándose en ellas. Poco después, con toda la formalidad, aunque nadie exteriormente lo sabía,
hizo el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen Santísima, sus 3 votos religiosos. Se sintió desde entonces y por completo un verdadero religioso de la cruz. Más tarde el Papa San Pío X le aprobaría plenamente sus votos y esa profesión, pero sin dejar el arzobispado. Como bien se ha escrito, fue el primer misionero del Espíritu Santo, el primero en profesar y el primero en volar al cielo. Otro de los frutos de la entrega total de Monseñor Ibarra a las obras de la cruz fue su generosa resolución de emprender un nuevo viaje a Roma en favor de dichas obras y especialmente para alcanzar la fundación de la Congregación de los Religiosos. En agosto había comprendido muy bien la voluntad de Dios. Jesús había orillado los acontecimientos para el fin de que Él hiciera suya las obras de la cruz, tomando su misma sangre, debiendo sacrificarse en todos los sentidos para su bien. Debía obrar conforme a su conciencia, pero teniendo en cuenta la voluntad de Dios sobre él. Desde entonces llevaba debajo de su sotana un escapulario de la cruz. Dijo entonces confidencialmente que estaba dispuesto al sacrificio que el Señor le agradara y que daría hasta la sangre y la vida en favor de las obras de la cruz. Seguro de la voluntad divina, emprendió el viaje a Roma, siguió en la ciudad eterna sus trabajos en favor de las obras de la cruz, alcanzó que el cardenal Vives y Tuto fueran el nuevo protector. Logró especiales bendiciones de San Pío X. Fue entonces cuando el Papa le aprobó su profesión religiosa, pero le dijo que siguiera con el cargo episcopal, y viéndolo muy enfermo, le mandó por obediencia que se atendiera y curara. Alcanzó el Decretum Laudis para las religiosas de la cruz, con el cual esta congregación pasó de ser de derecho pontificio. También alcanzó aprobación e indulgencias para la Alianza de Amor, la tercera de estas obras, y aún logró la licencia del Papa para la fundación de los religiosos, empezando también a tramitar el regreso del padre Félix Rouget. Lleno de gozo, enviaba cartas y claves a México con tan buenas noticias. No hacía caso de su enfermedad. Alcanzó para la señora Cabrera una gracia singular de San Pío X, que aun quedando en el siglo, hiciera los votos de religiosa de la cruz que le valdrían en artículo de muerte, y así muriera como tal en la congregación. Cuando parecía que todo marchaba admirablemente y en la Delegación Apostólica de México se hacían elogios de Monseñor Ibarra, admirándolo cómo había arreglado tantas cosas en Roma, llegó una nueva prueba. El Papa en persona, por delicadeza y prudencia, quiere que se examinen más las cosas, que, entre tanto, se suspenda la fundación de la Congregación de Misioneros y se digna, con rasgo singular, escribir en puño y letra una carta en latín a Monseñor Ibarra. Entretanto, ya dijimos cómo en 1912, según creemos por la voluntad de Dios nuestro Señor, fundó Monseñor Ibarra la Liga Apostólica para la restauración de todas las cosas en Jesucristo mediante las obras de la cruz. La primera idea de esta liga se tuvo el 19 de enero de ese año. El siervo de Dios, dócil a las inspiraciones de la gracia, pero nunca dejándose llevar por las impresiones momentáneas, procedió con su acostumbrada prudencia y al fin se decidió a organizarla. Es una asociación de profunda espiritualidad, de ella hemos hablado, y basta añadir, además, de que ejercita los medios de perfección ya descritos. Sus socios, obispos y sacerdotes, se impregnan de la espiritualidad de la cruz y protegen, en cuanto pueden, las referidas obras de la Santa Cruz. También dispensó Monseñor Ibarra con entusiasta apoyo y protección a la alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Esta es la tercera obra. Fue fundada en la Ciudad de México en 1909. Está compuesta por señoras y señoritas seglares que, viviendo en medio del mundo, aspiran a la perfección según la espiritualidad de la cruz. El primer director de la Alianza de Amor, porque así él mismo se ofreció a hacerlo, fue el excelentísimo señor arzobispo de México, doctor don José Mori Río, con quien Monseñor Ibarra estaba íntimamente unido.
no solo aprobó la alianza para su arquidiócesis de Puebla, sino que en el viaje que hizo a Roma en 1909 alcanzó para ella preciosas indulgencias del Papa San Pío X, y así se apresuró a comunicarlo a México por cablegrama. Respecto a la fundación de los religiosos, no se daba por vencido. Estaba seguro que la voluntad de Dios algún día conocería más ampliamente los detalles, y aun en lo humano, lo alentaba inmensamente a la bondad con que San Pío X lo había recibido. Por otra parte, ya dijimos que, con su acostumbrada fe y serenidad, era tenaz en sus empresas. Así dio una nueva y gran prueba de amor a las obras de la cruz. Para solucionar de una vez las grandes dificultades que había en contra, quiso llevar personalmente a Roma a la señora Concepción Cabrera de Armida, para que fuese examinada en la Suprema Congregación del Santo Oficio. Además, quiso él de nuevo y personalmente ir a pedir a San Pío X el permiso para la fundación de los misioneros y el regreso del padre Félix a México. Ya explicamos las vicisitudes de este viaje, y cómo al fin, después de muchas oraciones y sacrificios, trámites y tribulaciones, el 16 de diciembre de 1913, el Santo Pío X, vencidas todas las dificultades, concedió la licencia tan largamente anhelada. Consta que fue Monseñor Ibarra quien, al palpar los obstáculos, propuso a la señora Armida un cambio de nombre, el de religiosos a sacerdotes de la cruz, por el de misioneros del Espíritu Santo. Dice la sierva de Dios en sus escritos que ella aprobó con gusto, pues le pareció muy conforme a los planes de nuestro Señor. Así fue sometido el asunto al Papa, quien hizo suyo el nombre y con su suprema autoridad lo selló definitivamente. Y después de todos los demás acontecimientos, fundó Monseñor Ibarra la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo el 25 de diciembre de 1914. Lo entregó al citado padre Félix de Jesús Rouget, delegando en él facultades para que formase por completo a todos los religiosos, y hasta su muerte le dispensó los favores que pudo. Se interesó por los primeros novicios, les dio casa y sustento, les impuso el hábito, les dio ejercicios espirituales. Pensaba constantemente en ellos, preocupándose de su situación y de su porvenir. Aún ya gravemente enfermo, poco antes de morir, escribió a Monseñor Aceves a París pidiéndole ayuda económica para sus queridos misioneros. Los encomendó a sus sacerdotes de Puebla y a cuantas personas pudo. Bendijo con especial predilección al padre Félix, con quien estuvo en relación muy profunda y espiritual. Cuando el padre Félix al fin vino a México en agosto de 1914, ya Monseñor Ibarra estaba en la capital de la República. Quiso que estuviera algunos meses en el Seminario y Universidad de Puebla, en la calle de Belén. Ahí conocimos a ese gran siervo de Dios con quien después tendrían el honor de cultivar dulce amistad, admirando sus extraordinarias virtudes. No podemos cerrar este capítulo sin transcribir las palabras de un escritor muy conocido y ya citado, el reverendo padre Treviño, quien después de narrar en síntesis las principales empresas de Monseñor Ibarra en favor de las obras de la cruz, dice así: a él se debe que la Santa Sede aprobara el apostolado de la cruz, el decreto laudis para las religiosas de la cruz, la alianza de amor, y que diera su beneplácito para la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Él empezó también a realizar la Liga Apostólica, la comunión dominical en favor de los sacerdotes, y consiguió que el padre Félix viniera a encargarse de los misioneros del Espíritu Santo. Y todo esto a costa de tantos viajes, de tantos gastos, de tantas cartas, entrevistas, súplicas, oraciones y sacrificios que literalmente le costaron la vida. ¿Qué más podría haber hecho por las obras de la cruz? Fue sepultado en el Tepeyac, muy cerca de la que había amado tanto, la Virgen de Guadalupe. Y, admirable coincidencia, cuando 21 años más tarde murió también el padre Félix, sus restos mortales fueron a ocupar exactamente el mismo lugar que ocupó Monseñor Ibarra en el Panteón del Tepeyac. Y la sierva de Dios, doña Concepción Cabrera de Armida, dejó escritas estas palabras: Monseñor Ibarra, cuando iba a morir, dijo que quería que el último latido de su corazón fuera de adhesión
a la Santa Sede. No tenía más que una casa en Olinalá, su tierra, y 2 casitas en Puebla, las que dejó a los misioneros del Espíritu Santo, y a las hermanas de la Cruz les dejó sus pectorales. Cuando hizo sus votos como religioso, tuvo una azucena con las virtudes escritas en su pecho, y la puse en sus manos cuando murió. Me ofreció antes de morir no olvidar las obras de la cruz y velar por ellas desde el cielo, que los misioneros guarden eterna gloria para él en sus almas y que su nombre quede escrito en cada corazón de ellos. A mí, después de su muerte, me ha seguido impartiendo favores. Gracias, Padre mío. Honramos su memoria, gloriándonos de ser hijos de un santo.